El editor de Power Query nos ofrece múltiples herramientas para agregar columnas que cumplan nuestras necesidades. Por ejemplo, si seleccionamos alguna de las columnas relacionadas a fecha, se nos despliega una opción asociada a tal fin. Desde acá podríamos, por ejemplo, obtener una columna que extraiga tal vez el año de esa fecha que seleccionamos. Hacemos clic y vemos entonces dónde nos incorpora esta nueva columna con únicamente los años. También podríamos utilizar una columna con datos tipo número para aplicar un cálculo matemático. Por ejemplo, a la columna de importe podríamos seleccionarla y en las opciones de número podríamos realizar una multiplicación para, por ejemplo, obtener un 13% de impuesto. Podríamos utilizar esta columna y multiplicarla por 0,13, que representa un 13%. Damos a aceptar y listo, desarrolla la multiplicación, para lo cual podríamos simplemente cambiar el nombre impuesto. Muy bien, vemos también un conjunto de operaciones estadísticas que se habilitan cuando seleccionamos, por ejemplo, dos o más columnas. Al desplegar, podemos ver varias operaciones que podríamos emplear que dan como resultado una nueva columna. Ahora bien, en caso de que ocupemos entrar en valores de texto, podríamos emplear diferentes herramientas, como por ejemplo, extraer un conjunto de caracteres. Desde acá, podríamos definir, bueno, cuántos caracteres tenemos o los primeros caracteres que deseamos extraer. ¿Qué tal si queremos extraer simplemente la palabra factura? Hacemos clic y vemos que está compuesto por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caracteres. Entonces, escribimos 7 y aceptar. Aquí nos muestra entonces la palabra factura que se extrajo empleando esta herramienta. Y vemos también que hay otras opciones que podríamos utilizar relacionadas a texto. Ahora, si quisiéramos profundizar en un uso más complejo a nivel de Power Query y en creación de columnas a través de este editor, podríamos emplear la opción columna personalizada. A través de esta ventana podríamos definir una nueva columna que se elabore a partir de una función. Ahora, ¿cuáles son las funciones que vamos a utilizar en Power Query? Bueno, podríamos acceder a este enlace que nos conduce a más información sobre las fórmulas en Power Query. Desde aquí podríamos hacer clic en este otro enlace y nos muestra aún más sobre estas fórmulas, pero más abajo vamos a encontrar un enlace que nos lleva a categorías de fórmulas de Power Query. Como podemos apreciar, estas funciones se les llama M debido al lenguaje con el que se desarrollan. En la sección inferior podemos ver que existen múltiples categorías para este tipo de funciones. Para utilizar esto en un ejemplo sencillo, podríamos volver a la ventana de Power Query. Vamos a cerrar esta ventana y vamos a analizar una de las columnas. Por ejemplo, el importe. Vemos que acá esta columna importe, algunos datos están en negativo. ¿Qué tal si el importe lo necesitamos en positivo? O sea, aplicar una función que refleje el valor absoluto de una columna. Volvamos a las categorías de funciones M. Acá vemos un grupo de numéricas. Desde aquí podríamos ver que existen muchas funciones de número, pero un poco más abajo vamos a encontrar una función que se llama numberApps. Esta función devuelve el valor absoluto de un número, por ende, un número negativo lo convierte en positivo. Vamos a aplicarla. Volvemos a la ventana de Power Query y ahora vamos a crear una columna personalizada. El nombre de la columna le vamos a llamar importe apps. Muy bien. Y ahora, en la sección donde vamos a incorporar la fórmula, debemos llamar a la función number.apps. Esto lo podemos hacer de varias formas. Por ejemplo, escribir number y vemos cómo aparece dentro del listado de las múltiples funciones de Power Query. A su vez, si borramos esta parte de acá, vemos aquí una información que nos indica que también podemos pulsar control espacio para mostrar la lista de columnas disponibles y también sugerencias de fórmulas. Por ejemplo, presionamos control espacio y desde acá podríamos también elegir.
En esta ocasión vamos a escribir simplemente number y elegimos con un clic number.apps. Esa es una forma. También podríamos desplazarnos, elegir la que queramos y presionar la tecla Tab. Entonces, vemos que podemos ingresar la función tanto con la tecla Tab como haciendo clic sobre ella. Seguidamente requerimos incorporar un paréntesis de apertura y ya con eso nos muestra la descripción de la función, puntualmente lo que ejecuta. Ahora bien, ¿qué es lo que queremos? Devolver un valor absoluto. Bueno, en este caso vamos a utilizar la columna importe. Podemos dar doble clic o insertar. Una vez incorporada, podemos cerrar con un paréntesis de clausura y vemos entonces que no se detectan errores en la sintaxis de la fórmula. Damos a aceptar y vemos ahora sí que todos nuestros importes se presentan en términos positivos, empleando una columna personalizada.